Bueno, asistimos en el corte a una charla fenomenal del doctor López Murphy, que yo estoy autorizado a contar parte. Sí, dice, si a mí me autoriza todo, me quiere. Ahora vamos a hablar de Macri, pero a él le interesa poco el fútbol. Contaba anécdotas del fenómeno que significa River y Boca, Boca River en China también. Divino. Hay dos personas que le interesan el fútbol. Ya se murió una que era Borges, la otra López Murphy. Que decía, ¿por qué no le dan una pelota a cada uno? Usted más o menos dijo lo mismo, pero tiene un fenómeno de chinos que quieren ver River y Boca y de alguna otra que sé yo qué. Costa tampoco le interesa mucho, porque es un político así de fuste que lo pone esto. Usted lo conoce a Macri mejor que todos. Que mucho, no diría, que mucho. Yo, verdad, lo conozco bien. Mucho. ¿Cómo lo ve? Yo creo que el gobierno, usted conoce mi opinión, al comienzo de su gestión erró el rumbo. Ellos recibieron una herencia muy complicada, un shock externo muy delicado que fue la dramática caída del precio de las commodities en el segundo semestre del 2014 y una circunstancia hacia adelante que iba a ser muy, digamos, difícil en los mercados de capital para los países emergentes. Me parece que ellos intentaron financiar la herencia, es decir, no hacer grandes modificaciones, sino financiar la herencia. Ese proceso finalmente no pudo ser sostenido, a mí no me parecía una buena estrategia, porque si era posible no me parecía conveniente. Yo creía que era imposible, pero además no es solo si una cosa es viable, sino si es conveniente. A mí me parecía inviable y si fuera viable me parecía inconveniente. Creo que el gobierno ha cambiado, por la fuerza de los hechos, a una estrategia que en el largo plazo me parece más sensata. ¿Qué quiero decir esto? En vez de depender de la deuda, en vez de vivir de la deuda, como vivimos tantos años, de descapitalizar el país, volver a creer que el crecimiento está en las exportaciones, en la inversión, en la creación de empleo, en generar bases genuinas de riqueza. Ahora, la transición de un país y de una economía que vivía de la deuda a vivir del esfuerzo, del sudor de la frente, es una transición muy dura y muy traumática. En ese proceso, creo yo que hubiera sido muy útil que se hubieran jerarquizado estas cuestiones. O sea, yo creo que la falta de crítica del presidente al comienzo de su mandato, a la gestión anterior, fue en algún momento buscada, porque si él hacía las críticas no podía hacer la política que hizo. ¿Ahora tenemos tiempo para dar vuelta a algo o ya estamos mal, peor? No, yo creo que a largo plazo el país tiene que ir a una estrategia de un crecimiento muy vigoroso de las exportaciones, tiene que ir a un crecimiento vigoroso de la inversión y del empleo productivo, es decir, transformar la Argentina que vive de planes a que viva del trabajo. Eso es lo único que va a resolver la pobreza. La pobreza se resuelve con inversión, con producción y con empleo, no de otra manera. Ahora, para emplear a la gente hay que educarla, hay que hacer un conjunto de cosas. Pero ¿cómo lo ve a Macri como presidente, no como economista solamente? No, yo tuve una visión muy crítica de la gestión de este gobierno desde el comienzo. Sí. Usted lo sabe porque lo he dicho muchas veces. Sí. Yo creo que ese error en la apreciación estratégica es un error monumental. O sea, digo, si usted recibe una herencia complicada y la ignora, usted está haciendo mala praxis. Entonces yo tengo una visión muy crítica de lo que hicieron. Ahora, digo, el punto es qué hacemos de acá en más. Yo no creo que nos sirva a nadie pasarnos las cuentas del pasado. Yo no soy la cofradía del reproche. Yo no formo parte de eso. Yo miro hacia adelante. Digo, hacia adelante el país para salir de la pobreza tiene que invertir mucho más, tiene que ahorrar, tiene que exportar, tiene que hacer cosas parecidas a las que hacen nuestros vecinos. No hay mucho que aprender del resto del mundo. Nuestros vecinos han crecido mucho más que nosotros. Nosotros hace aproximadamente 10 años que no crece el ingreso per cápita. Hace 10 años que no crecemos. Eso no es que no crecemos estos 3, hace 10 que no crecemos. Y si seguimos invirtiendo muy poco, vamos a crecer muy poco. Eso es lo que hay que cambiar. Ahora, ¿por qué no se invierte en este país? Porque el déficit, que es desahorro, está mal dicho déficit, hay que decir desahorro, eso quita el ahorro que debería ir a la inversión. Ese es un punto crucial hacia el futuro.
Si eso lo entendemos, salimos del problema. ¿Salimos del problema cuándo, doctor? Bueno, si hiciéramos una política orientada a la exportación, a la inversión, al empleo genuino, restableciéramos la previsibilidad y, por ejemplo, no ahogáramos impuesto a la actividad privada, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno ahora? Ha asumido el programa opositor, quizá por las debilidades políticas. ¿Qué le pedía a la oposición? Básicamente que subiera bruscamente los impuestos para bancar el gasto que tenemos. Yo no creo que sea una buena estrategia bancar el gasto que tenemos. No creo que sea buena estrategia brutalmente subirle los impuestos a todo el sector productivo. Eso es lo que se ha hecho. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, porque el sector opositor estuvo diciendo que era lo que había que hacer. Y el gobierno, como no tiene, en mi criterio, una visión doctrinaria, una política ni firmeza de convicciones, aceptó casi sin vacilar. Acá se han triplicado algunos impuestos. Se han triplicado. Se ha puesto impuesto a los que compran bonos públicos. Mauro, acá se defolteó 8 veces en los últimos años. Le ponemos impuesto a los plazos fijos. Acá se han conculcado, el Estado se apropió 5 veces de los depósitos. Ustedes cada vez que va una persona a hacer un depósito le digan un beso en la frente, no grabarlo con impuestos. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Y? ¿Me entiende? Porque ese financiamiento, usted lo que necesita es que haya financiamiento interno, ahorro interno para financiar la inversión. El año pasado, para que lo vean un número muy claro, invertimos 17 puntos del producto. 12 fueron amortización, neto 5, los 5 los pedimos prestados afuera. No ahorramos un peso para invertir. ¿Cómo quiere que liquidemos la pobreza en esas condiciones? No se la liquida la pobreza, se la liquida. Chile ha logrado bajar dramáticamente la pobreza. Siguen todavía, no es una economía avanzada, pero ha bajado dramáticamente la pobreza. ¿Qué es lo que ha hecho? Se integró al mundo, es un país que es 1/3 del nuestro y exporta mucho más que nosotros. Invierte mucho más. Usted va a Chile, y yo me acuerdo haber ido a Chile en 1980, la infraestructura era lamentable. Hoy es una infraestructura mucho mejor que la nuestra, como el senador lo sabe, en el sur. Entonces, ahí nos han sacado ventaja por hacer las cosas que hay que hacer. Ahora, si usted quiere, la principal crítica que yo tengo al presidente es que jamás hace ese discurso. No hace el discurso, primero, porque ese discurso para él es difícil, porque le van a preguntar qué hiciste estos 3 años. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo, Eduardo? Vamos a mirar para adelante. Dale. Hay un tema que me gustaría que recién lo mencionó, es no subestimar la herencia que hemos recibido. Mira, yo te quiero contar, vamos de vuelta, quiero contarte con ejemplo de estas cosas que van pasando. En Santa Cruz, Lázaro Báez construía, cuando cambia el gobierno, estaba en proceso de construcción autovías y rutas en diferentes lugares de Santa Cruz por 2.500 millones de dólares. Tenía 7.000 trabajadores. Cuando se auditan, esas obras no existían, se habían llevado toda la plata, las obras no se hicieron, quedaron 7.000 trabajadores en la calle. ¿No? 7.000 trabajadores dejó Lázaro Báez en la calle. ¿Las inversiones avanzamos? ¿Hemos avanzado en inversiones? Sí, no en la dimensión que se necesitaba. ¿Hemos avanzado? Hemos avanzado, por ejemplo, con la represa del río Santa Cruz. ¿Cuántos trabajadores tenemos ahí hoy? 1.500. ¿Se avanzó con la política hidrocarburífera? Se avanzó. ¿Se generó la cantidad de trabajo? ¿Venimos avanzando? ¿Se crea tan rápido trabajo? No, bueno, pero lo que te quiero mencionar con este caso, Mauro, es que la herencia y el choreo infernal, bueno, eso te produjo, pero lo que yo te quería contar era en este ejemplo concreto. No, está muy bien. ¿Me permitís que te pregunte como en el corte, no te enojas? Lo que te pregunté. ¿Qué me preguntaste? Te pregunté si se chorearon todo y me dijo, no puedes dudar de eso. Sí, no puedes dudar. ¿Se chorearon todo? No se chorearon. A ver, ¿cuál sería la prueba que hoy a los ciudadanos argentinos encontrarse 5 o 6 contenedores enterrados? Tiene que probar la justicia, ni vos ni yo. Por supuesto, ya está en la justicia, se hicieron las presentaciones, pero he vivido con ellos durante mucho tiempo. Me he cruzado yo con... ¿Con quién? Con todos, yo me he cruzado. Néstor, Cristina, pero todos. Con todos. ¿Todos Mauro, chorearon? Pero todos, ¿Todos chorearon? Pero por supuesto, si fue una organización
montada para saquear el Estado. El objetivo te decían, no, necesitamos la plata para hacer política, necesitamos, a Santa Cruz es inviable, necesitamos llegar a la Nación, para necesitar a la Nación necesitamos la plata, y así fue sucesivamente, fue montado. ¿Pero chorearon o usaron la plata para la política? ¿Qué van a usar la plata para la política? No lo usaban la plata para la política. En todo caso es delito igual. Sí, pero quería saber... El argumento en Brasil, ¿cuál es el argumento central? Parte se usaba para financiar la política. El delito es igual. Obvio. El adjetivo no califica el sustantivo. No, está bien. Acá lo que es crucial es la existencia de delito. Y eso yo creo que requiere debido proceso. En la justicia hay parece una acumulación abrumadora. Y para hacerlo más importante el tema, ahora se metió la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, porque muchas de estas empresas emitieron bonos, o sea, el lío va a ser internacional. Está el lío de Odebrecht. O sea, acá se armó una organización para saquear formidable. Eso me parece que está... ¿Acá cuándo, doctor? En el gobierno anterior. Eso me parece a mí... ¿Usted coincide con él? Absolutamente, eso para mí está fuera de... más le digo, yo he consultado a varios juristas calificados de Argentina para no hacer una observación fuera de lugar. Con una sola pregunta. ¿Qué opinan ustedes de la acumulación de prueba que han hecho los fiscales y que ha hecho el juez? Y la acumulación es abrumadora en términos de juristas que yo consulté, que se los puedo citar, y ellos le hice el pedido específico de que me dijeran cuán sólidas son las pruebas, cuán contundentes son las pruebas. Y todos me dicen que son abrumadoras, más abrumadora aún, porque yo estaba el día que se descubrieron los cuadernos en su programa, ¿se acuerda? De acuerdo. Un día estremecedor. ¿Qué le cité yo ese día? Por primera vez yo veo caer a los empresarios. Y ahí no solo declararon los empresarios, declararon los jefes de gabinete, los secretarios de Estado, los subsecretarios. Acá no es que hay uno que dice, es una prueba consistente, concordante, que se repite en los actores. Es abrumadora la prueba, en mi opinión. Deberían estar todos presos, ¿no? Bueno, marchan digamos, fíjese el caso Muñoz. El caso Muñoz es un caso muy importante porque era el que recibía los bolsos. Ese era el secretario de Cristina para la gente. El receptor. Sí. Entonces ahí está a mí me parece abrumadora la prueba acumulada. En este caso, porque además Muñoz con dinero propio hizo una cantidad de inversiones y operaciones impresionantes. Creo que eso está fuera de ¿Cómo se explica el 30% que tendría Cristina todavía como imagen, como intención de voto? Bueno, a ver, primero, la información, la relevancia, el conocimiento de estas cosas no es uniforme. Lo mismo pasa en otros países. En Perú, fíjese, hay 5 presidentes o detenidos o por estos episodios. Sí, claro. La jefa de la oposición está detenida. En Brasil también. En Brasil, en Ecuador, el vicepresidente fue removido del cargo y está preso. Sí. O sea, no es que pasó solo acá, pasó en Brasil, pues fue toda una organización armada con la idea esa de que financiando la política, los políticos se hacen ricos. Eso es muy malo para la sociedad. Pero es la primera vez que se ve con un gobierno, ¿no? No, yo diría, organizado de esa manera y en esta magnitud, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo vos? Por supuesto. ¿Organizado de esta manera, con esa magnitud? ¿No hubo ningún choreo parecido? No. De esa magnitud estoy seguro. Porque te van a decir para atrás qué hizo el papá del presidente con el Estado. ¿Cómo? No, si usted me dice si hubo... Entendiste, no me hagas repetir. El papá Déjeme- del... No, el papá del presidente. Déjeme Te van a ahí decir hacer- con qué gobierno, con qué Estado, con quién Déjeme hicieron la hacer fortuna. un Lo punto mismo. ahí. Si vamos a un solo gobierno... Muchas de estas cosas fueron factibles porque había una ley de contratación y de obras públicas que facilitaba la cartelización. Ujú. Y una de las cosas muy serias que hay ahora es que eso no se ha cambiado. Usted tiene que crear un marco competitivo. Piense que con la reforma que hubo en este país para abrir la competencia en la década del 90, nunca se logró tocar este sector. Este sector era y ha sido muy cartelizado y muy hábil. Doc, ¿cuál fue el mejor gobierno que vio de la democracia?
Oh, mire, si se tratara de ejemplaridad, yo tengo un recuerdo muy gráfico. El gobierno de Arturo Illia fue un gobierno ejemplar. Está bien, yo pensaba más reciente. No, digo porque si uno tiene que tomar un caso que yo conocí en mi vida, muy directamente, yo lo conocí al doctor Illia y puedo dar testimonio de su desprendimiento, de su ascetismo, de su ejemplaridad. Eso dicen todos, claro. Entonces usted me dice, ¿tiene un ejemplo? Sí, mire, yo a eso no quiere decir que yo comparta todas las medidas que tomó el presidente. ¿Puede decirme de algo de la Rúa? Sí, yo creo que el presidente de la Rúa asumió en una circunstancia extraordinariamente difícil y creo que inicialmente la visión que tuvo en un gobierno que hizo un esfuerzo gigantesco, la crisis que enfrentó era de una magnitud extraordinaria. ¿Y no supo? Bueno, yo creo que el gobierno ese tuvo siempre la actitud de ir detrás de la crisis, actuando con suma energía como la historia lo va a recordar. Él bajó los gastos nominalmente mucho, hizo un gran esfuerzo, pero la envergadura de la crisis, esa sí que fue una tormenta perfecta. Esta no es una tormenta, esa sí que fue. Porque se derrumbaron los precios de las commodities, subieron drásticamente las tasas internacionales, Brasil colapsó. Fue una situación absolutamente límite. Creo que el gobierno en aquella oportunidad, en los momentos decisivos, no tuvo la firmeza que había que tener, que es verdad hubiera generado una enorme resistencia. Yo lo conozco por experiencia propia. Por eso le pregunté. Gracias por venir. No, gracias a usted. Cierro lo mismo para vos de otra manera. ¿Seguís confiando en Macri, en serio? Por supuesto. Mucho menos que antes, ¿cómo? A ver, yo creo que mira, primera cosa, cuando nosotros el 10 de diciembre nos incorporamos al gobierno, dos objetivos teníamos, ¿cierto? O, mejor dicho, el presidente planteó tres objetivos. El primer objetivo fue el de la pobreza. El segundo objetivo es la lucha contra el narcotráfico, el de la unidad de los argentinos, y el cuarto era avanzar sobre las mafias que habían gobernado la Argentina y empezar a iniciar un proceso de transparencia. Todo ese proceso se avanzó. Cuando vos le decías a alguien, caminabas la provincia o caminabas la Argentina y te decía, no, en la Argentina vas a ver que los que nos han robado van a ir presos. Déjate bromar, en la Argentina no va nadie preso. Sí, hay 48. Eso es un avance que nosotros hemos... ¿Es un avance del poder político o de la justicia? Es un avance de la sociedad argentina, pero lo ha liderado el presidente, porque mucha de la información que vos tenés hoy en los juzgados fue acercada por los diferentes estamentos de gobierno que dijeron, mirá todo lo que encontramos, bomba, y lo acercaron y lo presentaron en la justicia. Entonces, y además la justicia va avanzando, yo creo que hay una voluntad del gobierno, del pueblo argentino de acabar con la corrupción, con acabar con la impunidad, y creen que estos son actos de justicia y de justicia social. Es injusto en la distribución que haya poquitos que se lleven de la manera que se han llevado. Entonces, en ese sentido se avanzó. La pobreza en los 2 primeros años se avanzó y hay una intención, porque todas estas decisiones que se toman de nivelar, de equilibrar el presupuesto por un lado, de acomodar los precios para lanzar la economía, los créditos que vos vas teniendo, los pequeños y medianos créditos, están en este sentido de generar trabajo, de generar, de que haya inversiones de la producción y de generar trabajo. Entonces, yo creo que vamos avanzando, y no te cuento en el tema del narcotráfico. Gracias por venir. No, gracias. ¿Estuviste cómodo? Sí, por supuesto, gracias. ¿Estuvo cómodo, mi amigo? Muy bien. Gracias por... La de China es fabuloso, Lo que me contó el chino es fabuloso. Muy bueno. No, porque viene de China a ver el partido, lo que significa el marco, en lugar de decirle culón a Gallardo, todo lo que significa River y Boca.